Mitos sobre dinosaurios que la ciencia destruyó sin piedad. Hoy vamos a desmontar 36 mitos sobre dinosaurios que películas, juguetes, libros escolares e internet nos dejaron en la cabeza con demasiada confianza. Verás por qué el Velociraptor no era como te lo vendieron, por qué los pterodáctilos ni siquiera eran dinosaurios, y por qué mirar una paloma puede arruinar tu infancia jurásica. Empecemos antes de que Hollywood vuelva a rugir. Dato 1. Mucha gente imagina a todos los dinosaurios como reptiles gigantes, verdes y cubiertos de escamas. Porque durante décadas los juguetes y las películas los vendieron como lagartos con presupuesto de catástrofe. Pero los fósiles cuentan una historia más variada. Algunos fueron enormes, otros pequeños, y varios tenían plumas o estructuras parecidas a plumas. El dinosaurio promedio no siempre era un monstruo de parque temático, a veces era una pesadilla con plumas. Dato 2. El Velociraptor de las películas parece una máquina de correr con dientes, garras y muy mala actitud. El problema es que el Velociraptor real era bastante más pequeño, más cercano al tamaño de un pavo grande que al de un actor disfrazado de pesadilla. Además, probablemente tenía plumas. Hollywood no lo reconstruyó, lo mandó al gimnasio, le dio esteroides narrativos y luego fingió que eso era paleontología. Dato 3. Durante años aceptamos que los dinosaurios rugían como leones gigantes porque el cine necesitaba que cada escena sonara como el fin del mundo. Pero no sabemos exactamente cómo sonaban. Los paleontólogos pueden inferir posibilidades usando anatomía comparada, aves y cocodrilos. Pero no hay una grabación del Cretácico esperando en un cajón. Quizá el T-Rex no rugía como tráiler de acción. Incómodo para Hollywood, excelente para la ciencia. Dato 4. Imagínate estar frente a un T-Rex y pensar, si no me muevo, no me ve. Esa idea salió de una escena famosa y se quedó en la cultura popular como si viniera con sello científico. Pero la anatomía de su cráneo sugiere que tenía una visión muy desarrollada y buena percepción de profundidad. Quedarte quieto no era estrategia. Era ofrecerte educadamente al registro fósil. Dato 5. Los pterodáctilos aparecen en pósters, juguetes y películas como dinosaurios voladores. Porque si vive en la prehistoria y vuela sobre un volcán, la cultura popular lo mete en la misma bolsa. Pero los pterosaurios no eran dinosaurios. Eran reptiles voladores emparentados con ellos, sí, pero pertenecían a otro grupo. No todo animal antiguo con alas recibe automáticamente membresía del Club Dinosaurio. Y el siguiente dato viene a corregir otra confusión clásica. No todo monstruo prehistórico que nadaba entre dientes y drama era un dinosaurio. Dato 6. Imagina tu libro infantil con un plesiosaurio nadando junto a un T-Rex, como si todos compartieran la misma reunión familiar. La imagen funciona muy bien, pero la clasificación no. Plesiosaurios e ictiosaurios eran reptiles marinos prehistóricos, no dinosaurios. Los dinosaurios en sentido estricto pertenecían a un grupo terrestre específico. El océano Mesozoico tenía criaturas impresionantes, claro, pero no todas llevaban tarjeta dinosauriana. Dato 7. Si todavía piensas que los mamuts eran dinosaurios, probablemente el problema empezó con una regla mental demasiado simple. Animal antiguo, grande y raro, igual a dinosaurio. Suena práctico, pero falla bastante. Los mamuts eran mamíferos, vivieron muchísimo después de los dinosaurios no avianos y están más cerca de los elefantes que de cualquier criatura jurásica. Si tiene pelo, trompa y vibra de edad de hielo, quizá no venía del Jurásico. Dato 8. Dimetrodon parece diseñado para confundir. Cuerpo raro, vela en la espalda y presencia obligatoria en muchos sets de juguetes de dinosaurios. Pero la realidad científica es diferente. Dimetrodon vivió antes de los dinosaurios y pertenece a una línea evolutiva distinta, más cercana a los sinápsidos que dieron origen a los mamíferos. Ni siquiera llegó tarde a la fiesta dinosauria, llegó antes de que existiera el local. Dato 9. Las películas juntan al T-Rex, al Stegosaurus y a otros dinosaurios famosos como si todos hubieran vivido en el mismo vecindario con volcanes decorativos. Pero el Mesozoico duró muchísimo tiempo, dividido en periodos enormes. Muchas especies famosas estuvieron separadas por millones y millones de años. T-Rex y Stegosaurus no eran vecinos. Estaban tan separados temporalmente que la fiesta habría necesitado una máquina del tiempo y bastante paciencia. Dato 10. Los humanos conviviendo con dinosaurios no avianos es una idea divertida para dibujos animados, memes y cavernícolas con mascota gigante. Pero como historia natural no funciona. Los dinosaurios no avianos desaparecieron hace unos 66 millones de años, mientras que los humanos aparecieron muchísimo después. Ningún abuelo cavernícola domesticó un triceratops para ir al mercado.
Pedro Picapiedra era entretenimiento, no una tesis doctoral. Lo raro es que los siguientes mitos son todavía más incómodos, porque conectan a los dinosaurios con animales que ves todos los días y que probablemente no respetas lo suficiente. Dato 11. Si creciste escuchando que los dinosaurios se extinguieron, la frase no está completamente mal, pero sí está incompleta. Los dinosaurios no avianos desaparecieron, claro. Pero las aves modernas forman parte del linaje dinosauriano que sobrevivió. Eso significa que técnicamente no todos se fueron. Algunos redujeron tamaño, cambiaron de estilo y ahora caminan por plazas robando migas. El legado dinosaurio no terminó, solo aprendió a hacer sonidos menos respetables. Dato 12. Mucha gente dice que las aves descienden de los dinosaurios, como si fueran algo totalmente separado que apareció después de cerrar la tienda jurásica. Pero en clasificación evolutiva, las aves son dinosaurios avianos, dentro del linaje de ciertos terópodos. No es una metáfora bonita ni una exageración para documentales. Es parentesco evolutivo. La paloma que ignoras en la calle tiene un pedigrí prehistórico bastante más elegante de lo que su comportamiento sugiere. Dato 13. La idea clásica dice que las plumas aparecieron para volar, porque hoy las asociamos con aves cruzando el cielo con bastante más gracia que nosotros subiendo escaleras. Pero muchas plumas tempranas pudieron servir primero para aislamiento, exhibición, camuflaje o comunicación. El vuelo no necesariamente fue el primer uso. La evolución no inventó la pluma pensando en aerolíneas. A veces primero haces una chaqueta elegante y mucho después alguien descubre que también sirve para despegar. Dato 14. Si un dinosaurio tenía plumas, mucha gente lo imagina menos peligroso, como si la palabra emplumado cancelara automáticamente los dientes, las garras y las malas intenciones. Pero la biología no funciona con prejuicios de almohada. Algunos terópodos con plumas seguían siendo depredadores muy capaces. Las plumas no convierten a un animal en decoración tierna. Un águila con cuchillos en los pies tampoco parece invitada ideal para una fiesta infantil. Dato 15. Las ilustraciones modernas muestran dinosaurios con colores tan seguros que parecen recién salidos de una pasarela prehistórica. Pero en la mayoría de los casos no sabemos exactamente de qué color eran. En fósiles raros, ciertas estructuras microscópicas pueden dar pistas sobre pigmentos, pero eso no aplica a todos. Muchos colores siguen siendo inferencias cuidadosas o decisiones artísticas informadas. La paleontología pinta con evidencia, el resto lo rellena con humildad y buen gusto. Y ahora viene una parte que los museos hicieron famosa, pero que casi siempre simplificamos demasiado. Los fósiles no son solo esqueletos dramáticos bajo luces bonitas. Dato 16. Cuando alguien dice fósil, mucha gente imagina un hueso enorme montado en un museo, preferiblemente con un niño señalándolo como si acabara de descubrir la vida. Pero los fósiles no son solo huesos. También pueden ser huellas, dientes, huevos, impresiones de piel, plumas, plantas, coprolitos y organismos preservados en ámbar. Sí, hasta la caca fosilizada puede informar a la ciencia. La dignidad perdió, pero la paleontología ganó. Dato 17. Un fósil no es simplemente un hueso viejo que sobrevivió por ser muy terco. Muchas veces el material original se transforma, se mineraliza o deja una impresión en la roca mientras el tiempo hace su trabajo con paciencia geológica. Por eso un fósil puede ser más roca que hueso, más huella química que cadáver conservado. No es solo un resto antiguo, es la Tierra haciendo una copia lenta, dura y bastante dramática. Dato 18. Si todavía sueñas con sacar ADN de dinosaurio de un mosquito en ámbar, probablemente una película hizo su trabajo demasiado bien. La idea es brillante para una aventura, pero la biología llegó a apagar la fiesta. El ADN se degrada con el tiempo, y recuperar material funcional de dinosaurios no avianos de hace decenas de millones de años no es viable con la evidencia actual. El mosquito no venía con copia de seguridad en la nube. Dato 19. Los esqueletos de museo se ven tan completos y elegantes que uno imagina a los paleontólogos encontrando el dinosaurio entero, listo para exhibición, como si hubiera caído educadamente en pose final. Pero muchos montajes combinan huesos reales, réplicas, reconstrucciones y piezas inferidas a partir de especies relacionadas. Eso no es engaño, es reconstrucción científica. El museo no mintió. Solo hizo cirugía estética paleontológica con consentimiento académico. Dato 20. Durante mucho tiempo se dibujó a los dinosaurios como animales torpes, lentos y pesados, casi lagartos gigantes arrastrando la existencia con resignación. Pero la imagen moderna es mucho más activa. Muchas especies tenían posturas dinámicas, colas elevadas para equilibrio y formas de moverse bastante más eficientes de lo que mostraban las reconstrucciones antiguas.
La ciencia actualizó al dinosaurio. El póster viejo todavía está cargando. ¿Cuál de estos mitos te enseñaron como si fuera un dato serio? ¿El velociraptor gigante, el T-Rex casi ciego al movimiento o los pterodáctilos dinosaurios? Déjalo en comentarios y suscríbete para más Ciencia sin Drama. Y si este bloque ya movió varios fósiles mentales, el siguiente entra en comportamiento. Colas, herbívoros peligrosos y otras cosas que el cine simplificó con mucha confianza. Dato 21. Si viste dinosaurios antiguos arrastrando la cola como si fueran lagartos cansados, esa imagen viene de reconstrucciones viejas que hoy quedaron bastante desactualizadas. Las huellas fósiles y la anatomía sugieren que muchos mantenían la cola elevada, funcionando como contrapeso para moverse mejor. No caminaban barriendo el suelo con resignación mesozoica. Si todos hubieran arrastrado la cola, el Cretácico habría parecido una pista de trapeador gigante. Dato 22. Durante años se discutió si el T-Rex era cazador o carroñero, y la versión popular convirtió en debate en una pelea absurda de solo una cosa. Pero la naturaleza rara vez trabaja con etiquetas tan simples. La evidencia sugiere que pudo cazar y también aprovechar animales muertos, como hacen muchos depredadores actuales. No era chef exclusivo ni fanático de las obras. Era un animal oportunista con dientes del tamaño de una mala decisión. Dato 23. El cine nos enseñó que los carnívoros eran los peligrosos y los herbívoros eran básicamente vacas prehistóricas decorativas. Pero la realidad llegó a arruinar esa comodidad. Muchos herbívoros tenían defensas enormes, cuernos, placas, armaduras, colas con púas y tamaños que no pedían permiso para imponer respeto. Comer plantas no significa ser pacífico. A veces significa ser un tanque biológico que eligió ensalada, pero conservó problemas de actitud. Dato 24. Imagínate un Stegosaurus caminando con sus placas enormes en la espalda y alguien diciendo armadura perfecta. Suena lógico porque parecen escudos naturales. El problema es que las placas probablemente tuvieron funciones más complejas, como exhibición, comunicación o quizá regulación térmica, aunque algunos detalles siguen debatidos. La defensa más clara estaba en las púas de la cola. La decoración del techo impresionaba, pero el verdadero mensaje venía desde atrás. Dato 25. Triceratops contra T-Rex es una imagen tan perfecta que parece diseñada por alguien encargado de vender pósters, juguetes y escenas con música dramática. Sí, vivieron en el mismo periodo y en regiones compatibles y pudieron cruzarse. Pero eso no significa que cada encuentro fuera una batalla épica con cámara lenta. La vida real no reproduce banda sonora cada vez que dos animales se miran. A veces solo hay tensión, hambre y malas decisiones. Y ahora viene una parte donde la imagen clásica del dinosaurio lento, tonto y simple empieza a romperse con bastante elegancia fósil. Dato 26. Si todavía imaginas a los dinosaurios como reptiles de sangre fría, lentos y medio apagados, probablemente heredaste una idea vieja de cuando se los dibujaba como iguanas gigantes con agenda vacía. Pero la fisiología dinosauriana parece haber sido mucho más diversa. Muchas evidencias apuntan a metabolismos más activos en varios grupos, lejos del estereotipo de reptil moderno ampliado. No eran simplemente lagartos con presupuesto de desastre natural. Dato 27. La frase cerebro de dinosaurio se usa como insulto porque mucha gente asumió que todos eran animales simples, torpes y casi decorativos. Pero los datos cuentan una historia menos cómoda. La inteligencia variaba mucho entre grupos y algunas especies tenían sentidos desarrollados, comportamientos complejos y capacidades más interesantes de lo que sugerían las caricaturas. No todos eran genios, claro, pero tampoco todos eran muebles con dientes y mala postura. Dato 28. Durante mucho tiempo se imaginó a los dinosaurios como reptiles fríos que ponían huevos y se iban, como si la crianza fuera un trámite abandonado en la arena. Pero nidos, huevos y otros fósiles sugieren que algunos grupos pudieron tener conductas sociales o formas de cuidado parental. No podemos convertir cada nido en una escena familiar tierna, pero tampoco ignorar las pistas. Incluso en el Cretácico, alguien debía evitar que las crías hicieran estupideces. Dato 29. Como algunos dinosaurios eran gigantes, mucha gente imagina huevos gigantes, casi del tamaño de una pelota de playa, listos para romper cualquier incubadora con autoestima. Pero la biología no escala de manera tan simple. Los huevos tienen límites físicos, necesitan permitir intercambio de gases y resistir sin volverse imposibles de poner. Incluso los dinosaurios enormes no producían huevos proporcionalmente enormes. La evolución también tiene normas de embalaje. Dato 30.
La estética clásica nos vendió un Mesozoico hecho de selvas tropicales, volcanes, niebla y rugidos en estéreo, como si todo el planeta fuera el mismo fondo verde reciclado. Pero los dinosaurios vivieron en ambientes muy distintos. Costas, llanuras, bosques, zonas áridas y regiones con climas variados. No todos estaban posando entre palmeras dramáticas. El mundo dinosauriano era mucho más grande que el decorado favorito de Hollywood. Lo raro es que ahora llegamos al final más famoso de todos y también al más simplificado. La extinción no fue solo una roca cayendo y créditos finales. Dato 31. La versión rápida dice, cayó un asteroide, explotó todo y se acabaron los dinosaurios. Es fácil de recordar, como toda historia con villano único y final dramático. Pero el impacto de Chicxulub provocó una cadena de efectos mucho más compleja. Incendios, polvo en la atmósfera, cambios climáticos y colapso de ecosistemas. No fue un botón de apagado. Fue el peor efecto dominó de la historia natural. Dato 32. Si en la escuela te contaron que solo fue el meteorito, probablemente recibiste la versión compacta para sobrevivir al examen. El impacto tiene evidencia muy fuerte, pero algunos estudios también analizan el volcanismo de las trampas del Deccan como posible factor de estrés ambiental antes o durante la crisis. No significa quitar la importancia al asteroide. Significa que la Tierra aceptó combo de desastres, porque aparentemente uno solo no era suficiente. Dato 33. Como el cráter de Chicxulub está asociado con la zona de Yucatán, algunas personas imaginan el desastre como un problema regional enorme, pero regional al fin. La escala fue otra cosa. Un impacto así pudo alterar la atmósfera, reducir la luz solar, cambiar temperaturas y afectar cadenas alimentarias en todo el planeta. No fue una mala tarde local. Fue una cancelación planetaria con consecuencias geológicas. Dato 34. La historia popular suele resumirse así. Primero dominaron los dinosaurios, después aparecieron los mamíferos. Suena ordenado, pero la evolución no trabaja como fila de supermercado. Los mamíferos ya existían durante la era de los dinosaurios, aunque muchos eran pequeños y ocupaban nichos menos espectaculares. No llegaron tarde a la fiesta. Estaban ahí, sobreviviendo discretamente, esperando que el escenario dejara de tener dueños gigantes. Dato 35. Los documentales muestran dinosaurios cazando, cuidando crías o peleando, con una seguridad visual tan elegante que parece grabación oficial del Cretácico. Pero los fósiles no muestran todo directamente. Dan pistas, huellas, nidos, mordidas, huesos, biomecánica y comparación con animales vivos. Muchas conductas se infieren con cautela. El fósil lo trae diario personal diciendo, hoy rugí, cacé y posé para una plataforma de streaming. Y el último dato es importante porque demuestra que el tema no está cerrado. Los dinosaurios siguen cambiando cada vez que aparece nueva evidencia. Dato 36. Pensar que ya sabemos casi todo sobre dinosaurios es muy tentador porque parecen un tema viejo de museo. Libro infantil y juguete con mandíbula abierta. Pero la paleontología sigue cambiando. Nuevos fósiles, mejores técnicas de imagen, análisis químicos y estudios evolutivos corrigen ideas que parecían seguras. Los dinosaurios están extintos, sí, pero siguen arruinando nuestras respuestas confiadas con una eficiencia admirable. Al final, muchos mitos sobre dinosaurios sobrevivieron porque eran fáciles de imaginar. Lagartos gigantes, rugidos imposibles, esqueletos perfectos y finales de película. Pero la ciencia no les quitó encanto, les dio una historia más rara, más completa y mucho más interesante. Si conoces otro mito prehistórico que merece ser excavado, déjalo en los comentarios y suscríbete para más ciencia entretenida.